Bienvenidos a esta presentación. Hoy les hablaremos sobre la expansión de operaciones internacionales de EcoFresh, un caso práctico. Un proyecto es de suma importancia la fase de preinversión debido a que tiene que ver con aquellos estudios previos que nos van a brindar información específica y nos ayudarán a tomar decisiones informadas antes de destinar nuestros recursos al cumplimiento de nuestros objetivos. Tiene que ver con la viabilidad y el éxito que podamos llegar a tener. La información de esta fase la obtuvimos de la Universidad Tecnológica de Pereira y del CEPET. La fase de preinversión es muy importante para llevar a cabo decisiones informadas y se inicia con un estudio o análisis de mercado con el que vamos a conocer cuál es la demanda de los alimentos orgánicos en España. Es muy importante hacer uso de consultoras europeas especializadas en la investigación de mercado como lo son Nielsen y Euromonitor. Nos van a dar información relevante sobre la demanda y el consumo, la segmentación del mercado, cuáles son nuestros posibles competidores y también las tendencias que hay en el mercado. Como segundo punto tenemos el análisis técnico que nos van a ayudar a verificar la viabilidad que hay de operar y construir una nueva planta en Barcelona. Es muy importante colaborar con constructoras locales para que sepamos cuál es la ubicación que mejor nos va, con qué tecnología e infraestructura podemos contar, así como las normativas y aspectos ambientales en Europa. Y por último tenemos el análisis financiero que nos va a ayudar a la estimación de costos iniciales, la proyección de ingresos y a evaluar la rentabilidad de este proyecto. Es muy importante hacer uso de software financiero como SAP y QuickBooks para las proyecciones de costos y de ingresos. También el análisis legal y normativo que nos va a ayudar a conocer las regulaciones locales sobre los alimentos orgánicos que hay en España. Como lo sabemos, Europa es muy riguroso en cuanto a sus procesos de calidad, por lo que es de gran importancia acudir con abogados especializados en este tema para saber cuáles son las regulaciones fiscales y legales, así como también los acuerdos comerciales que pueden ser de ayuda y aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Tenemos también el estudio cultural y organizacional que tiene que ver con la adaptación cultural. Tenemos ciertas diferencias culturales que pueden influir en el éxito del proyecto. También es muy importante conocer la disponibilidad del recurso humano y conocer los costos laborales en Europa, especialmente en Barcelona. Y por último, tenemos que adaptar nuestras estrategias para que las prácticas y valores de EcoFresh lleguen a Europa y tengamos éxito. Por último, pero no menos importante, tenemos el análisis de riesgos que son operacionales, políticos, económicos y operativos que tienen que ver con los cambios en estos aspectos y que es muy importante llevar a cabo un plan para que los posibles cambios que hay no nos puedan afectar. Esta fase de preinversión es muy importante para que EcoFresh tome decisiones informadas y que no nos pueda afectar ninguno de estos aspectos que son tan importantes al ingresar a Europa. Hola, soy Mónica y continuaré hablándoles acerca de este proyecto en la fase de inversión. Tenemos 3 puntos clave: los recursos financieros, materiales y humanos. En los recursos financieros, EcoFresh necesita 15 millones de euros para arrancar. Este capital se destinará a la construcción de la planta, la maquinaria y cubrir otros costos iniciales. Vamos a obtener este dinero por aportaciones de los socios y créditos bancarios. Necesitamos tener una buena relación con bancos como BBVA o el Banco Santander. Para los recursos materiales necesitamos un equipo de calidad. Nuestro proveedor europeo es Buller, que es importante y preferente en las normativas de sostenibilidad y vehículos adaptados para distribuir los productos por toda Europa. Ahora, los recursos humanos, es necesario tener un equipo clave que nos lleve al éxito. Plataformas como InfoJobs y las agencias como ADECO nos ayudan a tener el personal capacitado en la producción, logística y la gestión. Por otro lado, es importante que no tenemos que dejar de lado la tecnología, ya que esta nos va a ayudar a innovar siempre de nuestro producto, y el tenerla en cuenta desde el principio va a generar que podamos tener una larga vida en el mercado.
La siguiente fase es la fase de operación. En este periodo es en donde la planta procesadora de Barcelona comienza a producir y a distribuir los alimentos orgánicos en el mercado europeo. Esta fase incluye aspectos clave que afectan el desempeño y la rentabilidad del proyecto. Tenemos 6 puntos que vamos a tocar, que el primero es la estructura operativa, los costos operativos, logística y distribución, cumplimiento normativo, ingresos operativos y plan de contingencia. Como primer punto tenemos la estructura operativa, en donde vemos la capacidad de producción. La planta está diseñada para producir un volumen anual de alimentos orgánicos que logre satisfacer la demanda estimada de España y de otros mercados adyacentes, tomando en cuenta lo que es la capacidad inicial proyectada y la posibilidad de una expansión futura según la demanda. Como segundo punto tenemos los costos operativos, que aquí lo dividimos en 2 fases, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos vemos lo que es el mantenimiento de la planta, salarios, alquiler o de depreciación. Y en los costos variables vemos lo que son las materias primas importadas desde México o adquiridas en Europa, según la evaluación de costos y de calidad. Vemos los costos de transporte de Europa para la distribución de los productos determinados y lo que es el consumo de energía y agua. Como tercer punto tenemos logística y distribución, donde se destacan los canales de distribución, que son los supermercados y cadenas de suministro de alimentos orgánicos en España, exportación a mercados europeos cercanos como Francia, Alemania o Portugal, y también lo que es la red logística, que vemos lo que es la optimización del transporte para reducir tiempos de costos y también de carga. Como cuarto punto tenemos lo que es el cumplimiento normativo, regulaciones alimenticias, es decir, cumplir con las normativas de la Unión Europea relacionadas con la producción y el etiquetado de alimentos orgánicos, y el aspecto ambiental, que es minimizar el impacto ambiental de la operación mediante la producción de prácticas sostenibles, el uso de recursos y la gestión de residuos. Aquí tenemos como primer punto los ingresos operativos, que va a ser una estrategia de precios en donde vamos a ajustar los precios para que sean competitivos en el mercado español y europeo. Y vamos también a ofrecer una imagen suficiente para cubrir costos y generar rentabilidad. Tenemos lo que es una proyección de ventas, en donde vamos a hacer una estimación basada en estudios de mercado y análisis de crecimiento de la demanda de alimentos orgánicos en Europa, y también los ingresos diversificados gracias a la penetración de diferentes canales de distribución. Por último, tenemos un plan de contingencia, en donde primero vamos a ver la variabilidad de la demanda, en donde vamos a adaptar la producción en función de las tendencias del consumo. Después vamos a ver las disrupciones en la cadena de suministro, en donde vamos a identificar cuáles son los proveedores alternativos y la optimización de inventarios. Por último, vamos a ver lo que son los cambios regulatorios, en donde se va a hacer una actualización constante para garantizar el cumplimiento normativo. Bueno, ahora hablaremos acerca de los elementos necesarios para el proyecto, de los cuales abarcaremos 6, en los cuales encontraremos la financiación para construcción, logística y operación inicial. Eso se refiere a asegurar fondos para infraestructura moderna, equipos especializados y una red logística eficiente. Los recursos deben cubrir también costos iniciales como capacitación de personal y marketing. Estrategias claves entrarían los inversores, subsidios y colaboraciones financieras. Posteriormente tenemos la ubicación estratégica en Barcelona. Barcelona, con su puerto principal y redes terrestres eficientes, es un punto ideal para el comercio europeo. Además, ofrece oportunidades de innovación y sostenibilidad, consolidando la presencia de Ecofresh en el mercado. Posteriormente tenemos lo que es las conexiones locales, que son con distribuidores y proveedores europeos. Entonces, aquí lo que sería es colaborar con distribuidores y agricultores locales, garantizando una cadena de suministros eficientes, costos reducidos y compromiso sostenible. Dentro de esto participan asociaciones industriales que fortalecen la red comercial y asegura adaptación a tendencias del mercado.
importante, pasaremos a los últimos 3 puntos, los cuales son la infraestructura adecuada y escalable. Esto se refiere a las instalaciones sostenibles que cumplen normativas europeas con tecnología avanzada para almacenamiento y distribución eficiente. Diseño modular para escalar según crezca la demanda, integrando automatización y gestión inteligente. Posteriormente, en el quinto punto, tenemos lo que es la mano de obra calificada, que esto se refiere al talento local e internacional, y en el cual un equipo diverso que combina diferentes expertos en regulaciones europeas, en marketing y logística, a programas de capacitación continua y colaboración con universidades para atraer talento de alto nivel. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que es el último punto, que es el cumplimiento normativo, el cual abarca las certificaciones de productos orgánicos en Europa. Y bueno, esto se refiere a obtener certificaciones como el sello de la Unión Europea para productos ecológicos, que es clave para la confianza del consumidor. Y bueno, un equipo especializado debe garantizar el cumplimiento de normativas sobre etiquetado y, lo más importante, lo que sería la seguridad alimentaria. Para los métodos de evaluación de este proyecto tenemos dos opciones, los cuales son el valor presente neto, que tiene como objetivo determinar los ingresos futuros, es decir, el flujo de caja generados por este proyecto, ver que se cubra la inversión inicial y si agrega valor a la empresa. Para esto usaremos la siguiente fórmula, que se constituye por el flujo de caja neto del periodo, la tasa de descuento, que generalmente es el costo promedio ponderado del capital, el año específico del flujo de caja y la inversión inicial. Los pasos para este cálculo va a ser proyectar el flujo de caja futuro, que es decir, que vamos a estimar los ingresos netos anuales después de reducir los costos operativos, impuestos y cualquier otro costo. Después vamos a determinar la tasa de descuento, que es usar el costo promedio ponderado del capital o una tasa acorde al riesgo del proyecto. Después vamos a descontar cada flujo de caja futuro al presente, donde vamos a traer los flujos de caja al valor presente utilizando esta fórmula. Y por último vamos a restar la inversión inicial para comparar el total descontado con la inversión inicial. Para tomar un criterio sobre este método, si nuestro valor presente neto es mayor, el proyecto genera valor y es viable. Si este es menor, el proyecto no es rentable y debe ser reconsiderado. Y si este se mantiene igual, quiere decir que el proyecto solamente va a recuperar la inversión, pero sin generar un valor. Nuestro siguiente método es el periodo de recuperación, que tiene como objetivo determinar el tiempo necesario en el que se va a recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja generales. La fórmula consiste en sumar los flujos de caja anuales acumulados hasta que sean iguales o superiores a la inversión inicial. Los pasos para el cálculo de esta es que vamos a estimar los flujos de caja anuales, es decir, obtener la proyección de los flujos netos año con año. Después vamos a acumular los flujos, vamos a sumar los flujos hasta igualar la inversión inicial y finalmente, si es necesario, vamos a ajustar. Es decir, si la proyección no es del año entero, vamos a calcular la fracción del año que sea necesario. Y para tomar una decisión mediante estos criterios, hay que tomar en cuenta que un periodo más corto indica menor riesgo y mayor liquidez. Ahora hablemos de la viabilidad del proyecto. El proyecto es viable si el valor presente neto es positivo y la tasa interna de retorno supera el costo de capital y el periodo de recuperación es de 3 a 5 años, que son los estándares de la inversión. La creciente demanda de alimentos orgánicos en Europa refuerza su viabilidad, siempre que se implementen estrategias para un ingreso rápido al mercado español. Entonces retomemos estos 3 puntos importantes que nos hablan de la viabilidad del proyecto: la creciente demanda de productos orgánicos en Europa, los estándares de inversión, que hablamos del tiempo de 3 a 5 años, y la tasa interna de retorno debe superar el costo promedio ponderado de capital, considerando el riesgo asociado al entorno internacional. Pasemos a los riesgos identificados en este proyecto, que son 3 importantes: reguladores, logísticos y financieros. Empecemos con los reguladores. Las normativas alimentarias europeas, especialmente en certificaciones de alimentos orgánicos, pueden generar demoras o costos adicionales.
en los riesgos financieros. Los riesgos asociados a fluctuaciones en el tipo de cambio, el acceso a financiamiento y posibles aumentos en los costos iniciales. Por último, pero no menos importante, los riesgos logísticos. Hay algo muy importante en este punto que es la dependencia de proveedores y de distribuidores. Esto nos puede incrementar la vulnerabilidad a interrupciones en la cadena de suministros. Ya que tenemos un contexto de los riesgos que este proyecto puede conllevar, hablemos de la forma en que podemos mitigar estos riesgos. Comencemos por los riesgos regulatorios. Es importante en este punto contratar consultores legales especializados en normativas europeas y establecer acuerdos con autoridades locales para facilitar la obtención de permisos y certificaciones. Yendo hacia los riesgos financieros, es importante diversificar las fuentes de financiación, incluyendo créditos de instituciones europeas y protegerse contra la volatilidad del tipo de cambio mediante instrumentos financieros como coberturas. Por último, los riesgos logísticos. Es importante establecer acuerdos a largo plazo con proveedores y diversificar la cadena de suministro para evitar interrupciones. Asimismo, firmar contratos con distribuidores clave para asegurar una distribución fluida. También un punto importante es tener distribuidores para en caso de que nuestro distribuidor principal nos quede mal o se atrase o haya algún tipo de desastre que nosotros no podamos controlar ni el proveedor mismo. Entonces siempre hay que tener un plan B en esta situación para evitar atrasos y asimismo pérdida tanto de dinero como de tiempo. Ahora pasaremos a las recomendaciones que nosotros le damos a la empresa EcoFresh. Son 5 importantes. Número 1, aprovechar las iniciativas gubernamentales. ¿A qué nos referimos con esto? Muchos gobiernos extranjeros tienen apoyo para inversiones, vaya la redundancia, extranjeras, lo que nos permite reducir los costos iniciales del proyecto. El número 2 es un plan de contingencia. Esta es la parte más importante del proyecto porque nos va a servir como un colchón. ¿A qué me refiero con esto? Es reservar el 15% de la inversión total como fondo para cubrir eventualidades durante los primeros 2 años del proyecto, lo que nos garantizará una estabilidad en caso de imprevistos. Como sabemos, vivimos en una sociedad cambiante, no solo en el ambiente, sino que también socialmente y económicamente. Entonces, tener un plan de contingencia financiera nos va a ayudar a evitar pérdidas tanto de dinero como de tiempo. El siguiente punto son las asesorías locales. Este punto es importante ya que hay que tener un contexto del régimen jurídico que hay en otros países, ya que no es el mismo en todos. En este paso vamos a contratar consultores especializados en normativas y regulaciones para acelerar los procesos de cumplimiento y reducir riesgos legales. Las alianzas estratégicas. Tenemos que priorizar la colaboración con distribuidores establecidos en Europa, especialmente en España, para acelerar la entrada al mercado y asegurar canales de distribución confiables. También así reducimos costos, ya que si estamos cerca del país al que vamos a exportar, es importante que podamos reducir los costos lo más que podamos y tener colaboradores o distribuidores en el país nos va a ahorrar bastantes gastos logísticos. Y por último, una estrategia de marketing. Hay que desarrollar una campaña que resalte los beneficios únicos de los productos orgánicos mexicanos, enfocándonos más en la autenticidad, en la sostenibilidad y en la calidad adaptada a los gustos del consumidor europeo, para poder diferenciarnos de la competencia. Ahora sí, con la investigación hecha, los riesgos localizados y las recomendaciones dadas, daremos una conclusión general. El proyecto de expansión a España tiene un alto potencial de éxito debido a la creciente demanda de productos orgánicos que ha habido en el continente europeo. No obstante, requiere una planificación estratégica robusta para mitigar los riesgos identificados, de los cuales ya hablamos anteriormente, y optimizar la ejecución. Si se implementan las recomendaciones propuestas para EcoFresh, podrá posicionarse como un jugador competitivo en el mercado europeo, asegurando rentabilidad y crecimiento sostenible. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención y que tengan buen día.